Hablemos de la T de transformación económica, la primera T de las 7 transformaciones, quizá la más importante, de acuerdo a cómo se vea. Bueno, primero hablemos de un contexto mundial, ¿no? Hay una nueva economía que está surgiendo, hay nuevas potencias económicas en el mundo. China está muy cerca de alcanzar a Estados Unidos en este evento. Sin embargo, el nivel de crecimiento de China es mucho más alto que el de Estados Unidos, por tanto se presume que en los próximos años lo alcanzará, ¿no? Además de eso, de las 20 economías, de las 11 economías más grandes, fíjense que China está de segunda, la India está de quinto, Brasil está de décimo y Rusia de onceavo. Quiere decir que de las 11 economías más grandes, 4 son de los BRICS. Esto nos indica que como bloque el BRIC ya, por el tamaño de sus economías, ha pasado al G7 desde el año 2022. Entonces ya como bloque, digamos, hay un bloque que está superando en el PIB al G7, que había sido el más grande bloque económico durante la historia de los últimos quizá 50, 70 años, ¿no? Entonces hay una configuración económica mundial distinta, hay un cambio, y eso es importante porque Venezuela, bueno, naturalmente pertenece a ese bloque de los BRICS. También tenemos a otras economías grandes cercanas, como la de México, que es un país en este momento aliado, igual que Colombia, que se le suman a Brasil, que son países además vecinos. Bueno, tenemos unas posibilidades muy buenas de relacionamiento comercial con ellos, ¿no? Es importante esto a nivel latinoamericano, por supuesto, con el caso de Brasil a la cabeza como la 10ª economía del mundo. Tenemos en el caso venezolano, bueno, con un crecimiento económico de 9% en el 2024, lo cual hace que, si se ponen a ver en números, quizás es la economía que más creció de las 20 economías principales del mundo. Eso habla muy bien de nuestra economía. Además son 14 trimestres, creciendo continuamente. Eso habla de una economía que no se recuperó por razones coyunturales, por razones, digamos, estacionarias, sino por razones estructurales. Es decir, que en el fondo hay una economía que está creciendo por razones propias. Hay empresas produciendo, hay empresas que se han reactivado, han llegado empresas nuevas, y todo eso contribuye a que ese PIB nuestro haya aumentado en esos niveles en el año 2024, que seguramente este año continuará, ¿no? También tenemos que los sectores claves que han aumentado, por ejemplo, en el caso de la agrícola, 6,2%. En el caso de industria, importantísimo, porque es el sector que transforma, que agrega valor a los recursos naturales que tenemos, en 4,6%, y el petróleo en 14%. ¿No? Importante porque venimos de momentos complicados con el petróleo, porque fue el foco central de las medidas coercitivas unilaterales o sanciones. El tipo de cambio ha estado bajo control, igual que la inflación, lo cual les garantiza esa estabilidad que hace falta para que la economía siga creciendo. Ha tenido sus altibajos en los últimos meses, pero en general en los últimos años ha estado controlado. Hay, por supuesto, elementos que nos pueden ayudar a contribuir a que esa economía siga creciendo, como las compras del Estado, como la sustitución de importaciones, como la protección de la producción nacional también es importante, con aranceles adecuados, y en eso se está trabajando desde los ministerios respectivos, ¿no? Sin embargo, tenemos un reto central en la revolución en este momento a nivel económico, que superar el rentismo petrolero. Eso es fundamental para nuestro país, y creo que esos 14 trimestres creciendo sin el sostén único del petróleo como producto exportador dice que estamos en ese camino, digamos, a vencer ese modelo económico. Pero no es nada más económico, también es cultural y estructural, ¿no? A ese respecto, yo recomiendo siempre que leamos los libros de Rodolfo Quintero, como Antropología del Petróleo, o de Francisco Mieres, El petróleo y la problemática estructural venezolana, donde se describe muy bien esa incidencia de la producción petrolera en nuestra sociedad cultural, económicamente, ¿no? Entonces, ese fenómeno, que tiene sus orígenes de hace más de 100 años, algunos dicen incluso que antes, porque antes producíamos café, cacao, que eran productos también primarios, sin procesar, y que los exportábamos. Entonces esa cultura rentista la hemos tenido desde mucho antes del petróleo para algunos autores. Para analizar ese fenómeno del rentismo como fenómeno económico,
siempre he recomendado la teoría económica del capitalismo rentístico de Asdrúbal Batista, donde se describe con lujo y señales todo el fenómeno económico que significa y que ha significado para Venezuela el rentismo. Ahora bien, fíjense, el documento tiene 8 elementos que señalan como, digamos, los aportes de este plan para la economía venezolana, ¿no? El primero de ellos es la soberanía y defensa de los recursos naturales. En este caso, por supuesto, tenemos que entender que todo lo que le ha pasado a Venezuela en los últimos 25 años ha sido con la intención clara de robarse nuestros recursos o pagarlos por debajo de lo que valen. Por lo tanto, el primer elemento entonces es defender esos recursos naturales, el petróleo, los minerales y todas las riquezas que tenemos en Venezuela. También es importante en este punto que nosotros generemos tecnología y ciencia para producir equipos, maquinarias para nuestra propia empresa petrolera, ¿no? Hasta ahora las sanciones nos afectaron principalmente porque todos los equipos que nosotros tenemos en nuestra industria son norteamericanos, algunos europeos, pero fundamentalmente norteamericanos. Eso nos ha llevado, bueno, a nuestros trabajadores hayan hecho magia haciendo ingeniería de reversa y otros elementos, reparando este tipo de piezas, partes y piezas que no nos querían suministrar ni vender. Pero hay que tener como elemento importante que tenemos como segundo elemento que prepararnos para que la guerra económica continúe, porque esa guerra económica no va a cesar, no van a quitar las sanciones, puede haber licencias que tienen un principio y un fin, una fecha de inicio y una fecha final, pero las sanciones como estrategia de guerra, de dominación, van a continuar. Entonces tenemos que estar preparados para reconocer que eso va a continuar, para brindarnos, digamos, contra ella. Por supuesto, otro de los elementos importantes que tenemos que manejar es que tiene que haber niveles de ingreso de la República que nos permita generar bienestar para el pueblo. Entonces tenemos ahí los elementos de la estabilidad financiera, combatir la inflación y por supuesto un régimen fiscal que sea acorde, digamos, en cuanto a la recaudación para poder generar ese bienestar que necesita el pueblo, ¿no? Tenemos ingresos por el sector minero en este momento, con el oro y otros diamantes y otros recursos mineros que tenemos que tener también protegidos y que sean comercializados de manera sana y correcta, ¿no? Hay un elemento muy importante para cualquier país que es la soberanía alimentaria. En este caso, digamos que ha crecido muchísimo, principalmente la acuícola, con un 42%, pero también otros elementos como la producción animal, la producción vegetal, bueno, que recordemos que en un momento la clave estaba, digamos que lo componían principalmente productos importados. Hoy el 99% de él es producción nacional. También tenemos otros elementos importantes como el desarrollo industrial y las cadenas productivas. Es fundamental para el país, para nuestra economía, que produzcamos en el país, que transformemos las materias primas en productos terminados o productos intermedios. De lo contrario, tenemos que importar esos productos de otros países con los recursos que le mandamos nosotros. Eso es un elemento fundamental para la sanidad de cualquier economía, ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo fundamental por reactivar esos motores de la agenda económica bolivariana, que esos motores empiecen a producir cada uno en su elemento, para lo cual por supuesto que hace falta que haya una infraestructura y servicios adecuados, es decir, la movilidad, el transporte, las telecomunicaciones y el sistema eléctrico nacional dispuesto para la producción. Sin esos elementos es muy difícil producir, ¿no? Hay un elemento también que es la energía y el petróleo, que bueno, tenemos que recuperar a PDVSA y que de verdad, como dijo Alberto Dariani y Arturo Lapierre hace casi 100 años ya, en el año 36, sembremos el petróleo, que esa producción petrolera, esos recursos que se producen ahí, nos permita invertir en los otros motores productivos, ¿no? Y como elemento también, para ir cerrando, que nos distingue como revolución bolivariana, es la participación popular, que las empresas comunitarias se inserten en esa cadena de suministro de todas estas empresas que se instalan en el país para que puedan ir creciendo y por supuesto proteger nuestra producción nacional con un sistema aduanero y arancelario adecuado para que siga creciendo la economía del país
y podamos ser un país diversificado económicamente y exportador. Muchas gracias por la atención.